Hoy te voy a explicar qué es el modo narrativo y la disposición del relato, con el fin de que puedas identificarlos dentro de la narración. Vamos con el primero, el modo narrativo. Con el fin de recrear el mundo, el narrador organiza el relato por medio de distintos discursos: directo, indirecto e indirecto libre. Los modos narrativos tienden a revelar datos acerca del narrador en relación con el dominio y el grado de conocimiento que posea de los hechos que se cuentan en la historia o en la narración. Vamos con el modo o estilo narrativo directo. El narrador introduce el diálogo de los personajes, dejando que ellos mismos hablen y se expresen. Podríamos decir que les cede la voz. Veamos el siguiente ejemplo donde se explica esto. El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo: «Sabes bien que te he querido siempre. Sabes bien además que jamás te dejaría, pero algo me impide abandonar a mi esposa y a mis hijos. Es mejor que nos despidamos para siempre». Como pueden ver, en este ejemplo, en la primera parte, habla el narrador. Y aquí ya comienza a hablar directamente el personaje. Modo o estilo narrativo indirecto. En este caso, el narrador domina el relato, incorporando el diálogo de los personajes a la narración y dándolo a conocer a través de la voz del narrador. El narrador usa la conjunción que como conexión entre su palabra y la de los personajes. Veamos el siguiente ejemplo. El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la había querido y que jamás la había dejado de amar. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y que por lo tanto debía separarse para siempre. Como podemos ver, en el ejemplo, habla el narrador y expresa lo que siente el personaje. Este es el modo o estilo narrativo indirecto. Modo o estilo narrativo indirecto libre. Aquí, el narrador fusiona el modo directo con el indirecto. Habla desde el interior del personaje y transmite la interioridad de éste. Veamos el siguiente ejemplo. Se acercó a ella, lleno de incertidumbre. Sabía que la amaba y que jamás la había dejado, pero su corazón también se desgarraba por su esposa, por sus hijos. Su decisión era inquebrantable. Tenía que abandonarla para siempre. Miss Rose podría imaginarlo perfectamente. Sabía quién era el responsable de ese tremendo descalabro. Aquel tipo de aspecto fúnebre que llevó unos bultos a la casa meses atrás, el empleado de Jeremy. Vamos con esta pregunta. ¿Qué es el modo narrativo? Es la forma que tiene el narrador de recrear y organizar el relato por medio de distintos discursos. Ahora veamos qué es la disposición del relato. La disposición del relato obedece a la forma que tiene el narrador de ordenar los acontecimientos dentro de la historia. El narrador comienza o relata los hechos en un momento determinado y de acuerdo a esto clasificamos el relato de la siguiente manera. Cuando parte desde el inicio, podríamos decir que la narración es ad ovo. Cuando parte desde un momento intermedio, la narración es in media res. Y cuando parte desde el final, la narración es in extrema res. Veamos ahora cada uno de estos. Ad ovo. El narrador sitúa como punto de partida el inicio lógico de la acción. Es cuando el relato sigue un desarrollo cronológico lineal y se centra en el desenlace. Esto quiere decir que se narran los acontecimientos desde su génesis,
desde que se gestaron los hechos y culmina con el fin de la trama. Siguen un orden cronológico, tiene un principio de causa-efecto y un orden natural. Vamos con in media res. El punto de partida es la instancia avanzada del argumento. Centra su atención en un acontecimiento específico y así la obra comienza partiendo desde este hecho hasta llegar al desenlace y se relaciona directamente con el significado de in media res. ¿Qué quiere decir? En medio de la cosa. Y que implica que la narración tiene lugar desde un punto ya avanzado de la misma, pudiendo el narrador retroceder o avanzar en ella. Este tipo de narración no sigue un orden lógico, es el tiempo de la acción. Tiene un orden artificial. Y por último, in extrema res. El punto de partida es el final de la historia. Son los relatos que tienen el desenlace como centro de la historia y por esa razón se comienza desde él. Al iniciarse la narración desde la finalización misma, es necesario volver al pasado para seguir los hechos de modo cronológico y entender el por qué se dio el desenlace de la forma en que se llevó a cabo. No es un orden natural o cronológico.